el siguiente ponente es el doctor don José Luis Martín Esquivel. Es ATF del Parque Nacional del Teide y su trabajo actual pues se centra en la conservación del Parque Nacional, trabajando con la interrelación ecológica entre la fauna y la flora y la evaluación del cambio ambiental global. Y a continuación pues su charla nos hablará sobre los impactos del cambio climático en los ecosistemas de Tenerife. Buenos días, a ver si me ponen la presentación. Bueno, le voy a hacer una síntesis me pidieron que hablara sobre el cambio climático y su impacto en la biodiversidad de Canarias. En lo que pone la presentación le diré que es un tema, yo trabajo en el Parque Nacional del Teide, llevo ya pues casi 10 años haciendo una gestión muy basada en la ciencia, de modo que investigamos mucho para luego tomar decisiones de gestión. Y nos ha abierto la puerta a analizar de forma muy detallada cuáles son las consecuencias del cambio climático, que ya sabemos que sube la temperatura, pero lo que no sabemos exactamente es qué trascendencia tiene cuando se sube la temperatura en los ecosistemas. Entonces, hemos hecho algunos análisis que son útiles porque se pueden proyectar al resto de la isla. Muchas cosas que estamos experimentando en las cumbres de Tenerife, pues es lo que va a pasar en el resto de la isla. Y de hecho, es posible que en algunas zonas ya esté ocurriendo. Les voy a contar algunas de las cosas, algunas de esas zonas donde puede estar pasando para subrayar la importancia que puedan tener a los efectos de prestar la atención sobre ellos, ¿no? Vamos a hablar sobre todo de los ecosistemas. Cuando hablamos de impacto del cambio climático vamos a hablar de ecosistemas, podemos hablar de especies. No sé, ¿qué es lo que ocurre? Ya está, vale, perfecto. Bueno, lo importante cuando hablamos de cambio climático es ponerlo en contexto, valorarlo, ¿no? Cuantificarlo, ¿no? ¿Cómo se pasa esto? Aquí. Entonces, siempre me gusta empezar con la gráfica de qué cambio climático tenemos. Esa gráfica de arriba, las barras azules son los años fríos, las barras rojas son los años calientes, y luego hay una recta de regresión que nos permite calcular cuál es la velocidad de ese cambio climático. En el caso de Tenerife, pone arriba ese 0,11, dice que quiere decir que al ritmo actual, pues la cosa diría que estamos a 1,1 grados dentro de un siglo, 1,1 grados que sumaría al que ya ha habido, o sea, al final estaremos llegando a los 2 grados aproximadamente, ¿no? Pero lo más preocupante no es eso, sino que en la parte final, si ustedes ven, hay una especie de aceleración, la recta se está inclinando más, y ahí estamos, y eso ya nos indica que donde antes era 0,1, estamos ya a 1,7, casi seguro que al final del siglo estamos por encima de los 2 grados. Recuerden que los objetivos mundiales son 1,5, obviamente los vamos a superar, como en casi todos los lugares del mundo. Y este gráfico de abajo muestra qué es lo que está pasando, cómo cada vez hay menos años fríos y cada vez aumentan los años extremadamente cálidos. Eso es lo que está sucediendo. Esta gráfica es un poco complicada. También se puede visualizar de esta manera, que es una representación muy icónica que se ha puesto de moda últimamente, le llaman los códigos de barras del cambio climático, pero están representados a un lado los años azules, que son los fríos, y los años rojos, los calientes. Entonces ustedes ven que se está produciendo una transición desde azul a rojo, los años recientes están a la derecha, que es lo que muestra ese calentamiento que estoy diciendo, que les repito, que está actualmente en torno a una previsión de 1,7 grados a final de siglo. No solamente es la temperatura, también es la precipitación. La precipitación es muy variable, oscila entre 0 litros metro cuadrado y 500, 600 o 1000 litros metros cuadrados. Es más difícil detectar tendencias, pero también ya hay una tendencia clara, regresiva, que como ustedes ven ahí, que nos lleva estamos perdiendo del orden de 7 litros aproximadamente por década. Son 70 litros, 80 litros en un siglo aproximadamente, ¿no? Fíjense que 2017 fue el año más caliente y también fue el año más seco. Y el siguiente año más caliente y más seco fue 2020. O sea, se están dando últimamente sesiones de años muy calientes y muy secos. Estamos ya casi continuamente batiendo récords. Y eso lo que nos lleva es a que el clima está cambiando. Si en este cuadro representamos abajo esos cambios, las anomalías de precipitación, en la izquierda, los niveles de temperatura, dividimos 4 bloques. Uno representa el clima húmedo frío, otro el húmedo cálido,
el húmedo seco. Fíjense, cuando ubicamos los años, lo que está pasando es que el clima está trasladándose de húmedo frío a seco cálido. Un cambio en esa línea. Arriba, a la derecha, están esos 2 años que les he dicho, los últimos más calientes y más secos, 2017 y 2020. Claro, esto tiene consecuencias en los ecosistemas. Vamos a ver cuáles, porque en la estrategia de biodiversidad se ha comentado la necesidad de restaurar. Efectivamente, hay que acometer medidas de restauración, pero hay zonas donde las cosas hay que ir todavía mucho más allá. Pero estamos en un gráfico, lo que es la ventana climática de cada ecosistema. Por ejemplo, los matorrales de costa se mueven ese rango de temperaturas que ustedes ven abajo y ese rango de precipitación que está en esa gráfica, ¿no? Estos son los ecosistemas matorrales de costa, estos son los bosques termófilos, vamos subiendo, el bosque laurisilva, el pinar, que tiene 2 versiones, pinar seco, pinar húmedo, el brum es el matorral del Teide, ¿no? A las retamas, y arriba el pico. Entonces lo que tenemos aquí es una especie de ventana o espacio climático donde se mueven los ecosistemas de Tenerife, de Canarias, ¿no? Las zonas gris son zonas donde climáticamente no tienen representación aquí. Si recortamos esa ventana en las previsiones de recorte de temperatura, recorte de precipitación, lo que va a pasar es esto. Se va a recortar por aquí, ¿lo ven, no? Eso nos indica que las zonas más vulnerables van a ser, por supuesto, el ecosistema de alta montaña, el pinar húmedo y ligeramente la laurisilva. Son los 3 ecosistemas que más se van a ver afectados por el cambio climático. No tanto el matorral de costa o el pinar seco. Esto está ya pasando. El más vulnerable es el matorral de cumbre porque, bueno, está arriba en el pico. Saben que la alta montaña es una isla dentro de otra isla que es Tenerife y las especies allí pues están arrinconadas en la cúspide de una montaña, tienen pocas capacidad de adaptación. Aquí se están produciendo cambios muy importantes, cambios que eran insospechados hasta hace poco, ¿no? Para que ustedes vean qué es lo que está pasando, miren esta imagen. Eso es la temperatura puesta en diferentes colores. La media normal en la zona baja de las cañadas, que es salvo el pico que está en medio, que es lo más frío, está en torno a, no llega a más de 12 grados. Pero ustedes ven que hay zonas que están superando ya los 12 grados, con 13, 14 grados. Sobre todo esa mancha que ven al oeste, que nos indica por dónde está entrando ese calor en el Parque Nacional del Teide, ¿no? Si ponemos en marcha este vídeo que hemos hecho, reconstruido alrededor del cambio climático desde mediados del siglo pasado, se ve como esa mancha del oeste cada vez avanza más, cada vez va invadiendo más toda la zona baja de la isla y está haciendo que las temperaturas que no deberían superar 12 grados, en algunos lugares, en las zonas más oscuras, están ya en 14 grados. Esto tiene consecuencias en los ecosistemas, naturalmente, ¿no? Si medimos la cobertura de retamas, piensen, la retama, que es la especie característica de la alta montaña, la que aparece en todas las fotos, en todas las postales, la cobertura de esa retama, la superficie que ocupa esa retama, está representada arriba en esa gráfica. Cuanto más verde, mejor es la cobertura. Cobertura es en torno al 30-40% por hectárea. Cuanto más amarillo, menor es la cobertura, en torno al 20%. Eso era en el año 87, pero esto fue en el año 2007. Hacemos reconstrucciones en base a los datos climáticos y las fotografías aéreas que disponemos, ¿no? Esto fue en el año 2011. Ya empiezan a aparecer abajo zonas de cobertura inferior al 10%. 2014, 2017. Fíjense cómo esa zona de inferior al 10% está avanzando, cubre prácticamente toda la base del parque, hasta llegamos en la actualidad. Hoy hemos perdido, con respecto a la primera fotografía, un 32% de la cobertura de retamas. Y esto es muy importante porque rara vez se ha documentado en el mundo que una especie tan abundante, una especie que es un ecosistema, una especie de clave en un ecosistema, entre en una regresión tan acelerada. Hay muy poquitos casos y este es uno de ellos. Nos permite hacer, hemos debatido mucho esto con otros investigadores y tenemos la hipótesis de que esta comunidad puede entrar en un colapso pronto, un colapso antes final de siglo, sobre todo en las zonas bajas de las cañadas, no en las zonas de las montañas, donde si ustedes ven en la última imagen, el verde se mantiene. O sea, en lo que es el cono, el retamar se mantiene, pero la zona baja puede entrar en colapso antes del final de siglo con seguridad y probablemente en 2 o 3 décadas. Con lo cual nos obliga ya a pensar qué podemos hacer. Igual que se decía en la presentación anterior que hay ecosistemas hay que restaurar, hay ecosistemas donde hay que buscar soluciones
imaginativas, tío. No solamente restaurar, sino a lo mejor complementar la restauración con la incorporación de otras especies. Bueno, y esto es un sketch de cuál es el calentamiento en los diferentes espacios protegidos de la isla de Tenerife. Cuanto más rojo, pues más importante es el calentamiento, cuanto más claro, menos, y cuando es blanco es que no hay tendencias significativas en toda esa zona sur. Sobresale que aquí unos lugares, uno es el Teide, por supuesto, ya lo hemos visto, ¿no? Pero fíjate también en Anaga. En Anaga hay dos reservas allá, que es la del Pijaral y la de Ijuela, que también muestran un calentamiento importante, muy parecido al del Teide, y esto es lo hemos descubierto recientemente. Es interesante porque me gustaría llamar la atención sobre estos lugares. Es bueno ver qué es lo que está pasando allí. Bueno, esto es Anaga y se ve que cuanto más rojo, más alto es el calentamiento, ¿no? La velocidad de cambio climático. Se ve que hacia la punta de Anaga la cosa es mucho más seria que hacia medida que nos acercamos hacia la laguna. Bueno, podemos superponer lo que es la zonificación del parque rural y ver cómo encaja cuando lo conectamos con este calentamiento. Entonces se ven que hay zonas, por ejemplo, el sector de Chamorga, que es una zona muy crucial, pero no solamente eso, sino que es la reserva de Juana, la Junta, o incluso un sector del monte Laurecillo del Pijaral, el sector oriental, está siendo bastante castigado por las temperaturas. Yo no sé si esto se está notando en los ecosistemas, no lo he estudiado, no sé si alguien lo ha estudiado, pero desde luego sí me gustaría llamar la atención que es un tema que hay que mirar, porque puede que ahí estén pasando cosas serias, igual que las que hemos visto en el Teide, ¿no? Esa es la reserva del Pijaral, y les he hecho también una reconstrucción de un vídeo de cómo ha afectado el calentamiento, igual que hicimos en el Teide. Pero unas técnicas muy buenas para evaluar el cambio climático ahora, que nos permiten hacer estas reconstrucciones casi con cualquier lugar de la isla, ¿no? Es una herramienta que hemos desarrollado exclusivamente solamente se puede hacer en Tenerife por ahora. Bueno, esto es en origen, la reserva del Pijaral, temperaturas, ustedes ven ahí, está en torno a 15-16 grados, que es esa zona azul. Y a medida que la zona norte es un poquito más caliente porque va bajando por la ladera, pues esa zona gris pues son temperaturas 17-18 grados, ¿no? Si ponemos en movimiento pues la película, a ver si se lo consigo. No me deja ponerlo. Bueno, se va viendo como esa zona azul se va volviendo cada vez más cálida, sobre todo en la punta oriental, que es la que nos preocupa. Es uno de los bosques mejor conservados de la isla de Tenerife y tiene ese gradiente este-oeste. Sería bueno investigar lo que está pasando allá, por razones que ahora les comentaré más en detalle. Vamos a hablar un poco de las especies. Los ecosistemas, cuando la cosa se pone fea, porque es muy caliente, tienden a ganar altura, buscando el fresco de las alturas, y las especies también. Entonces están registrando ya movimientos de especies de la costa a la cumbre, sobre todo especies que van subiendo hacia arriba para adaptarse, buscando el frescor que han perdido en las zonas bajas. Hay un trabajo muy interesante hecho en el Teide, que hicimos hace poco, todavía no está ni publicado, se publicará recientemente, dentro de unas pocas semanas, y es que saben que Humboldt estuvo aquí en 1798, recorrió la isla, subió el Teide, hizo unas descripciones muy bonitas de las plantas que encontraba, y obtuvo este mapa donde están representadas las especies, cada una de ellas, donde aparecían. Menos conocido es que el mapa no es de Humboldt, sino es gracias a la investigación de estos dos señores que ustedes están aquí, que son Leopoldo von Busch y un botánico que se llama Christian Smith. Estos son los que realmente recorrieron la isla con excursiones que duraban, algunas de ellas durante 2 o 3 semanas, caminando y tomando todos los datos. Bueno, recientemente resulta que han aparecido los manuscritos de Busch, escritos a su propia mano, estaban perdidos. Una ecóloga alemana que trabaja en la Universidad de Washington las encontró y se puso en contacto con nosotros y nos brindó una oportunidad de hacer unos estudios muy interesantes porque sabemos exactamente dónde estaban las plantas en 1798 y ahora podemos ver dónde están hoy. Entonces, saber qué plantas han ido ganando altura y a qué velocidad se han ido moviendo. Y esto es la gráfica que hemos construido. Pues en los puntos rojos es lo que decía Busch y Smith y Humboldt.
en aquella época, 1798, comienzos de 1800, y los puntos azules es donde están las especies hoy. Entonces ven que muchas están a mucha mayor altura. El ritmo de expansión hacia la cumbre ha sido de 36,4 metros altitudinales por década. El ejemplo más paradigmático es la Violeta del Teide, que Humboldt la encontró más o menos a la altura del refugio montañero, un poquito por encima del refugio montañero, y hoy está justo en el mismo pico. Cuando Humboldt subió, en el mismo pico no había ninguna otra planta, solamente estaba esa en el refugio montañero. Hoy no solamente está la violeta, sino que hay además 32 especies más de plantas viviendo justo arriba en el pico. Eso es lo que ocurre en el Teide, pero las especies que viven en la costa y están ganando altura por las medianías y poco a poco están subiendo, es un fenómeno común de adaptación al cambio climático que está pasando en todos lados. Con estos datos y algunos otros más, hemos sido capaces de medir, de obtener este otro mapa que es muy interesante porque creo que es una herramienta para la gestión extraordinaria. Nos dice a qué velocidad se debe mover cada planta para mantener al año siguiente el clima que tenía el año anterior. Las plantas se van moviendo, pero aquello se va calentando. Igual, no sabemos si tienen que moverse 1 metro, 2 metros, 5 metros. ¿A qué velocidad se tienen que mover? Eso es lo que muestra este mapa. Se ve que en las zonas bajas la velocidad es mayor, lógico, porque la pendiente es más suave. Las plantas tienen que desplazarse más para ganar altura. Y en las zonas más empinadas la velocidad es menor porque la pendiente es mayor. Entonces, aunque se muevan 2 o 3 metros, pues igual consiguen un grado más de frescor, ¿no? Bueno, es una herramienta útil, pero lo interesante no solamente es saber a qué velocidad se tienen que mover, sino en qué dirección se tienen que mover. Eso está representado en este otro mapa. Y esto sí que es útil, sobre todo para aquello que se estaba hablando en la presentación anterior de los corredores ecológicos. Tenemos que aquí nos orienta los corredores por dónde deben ir para facilitar que las especies se puedan adaptar al cambio climático, porque tenemos ya la velocidad y la orientación, ¿sí? Hay dificultades. Un corredor claro, ya se comentaba en la presentación anterior, es la conexión de Anaga con el resto de la isla. Hay una barrera periurbana ahí extraordinaria. ¿Cómo van a saltar las especies de esa barrera periurbana? ¿Cómo van a saltar las especies, las carreteras y otro tipo de barreras, sin fin de barreras, que hay que impiden que pueda moverse a su libre albedrío? O incluso la siguiente pregunta es, no cómo lo van a superar, sino a qué velocidad, porque las plantas tienen una capacidad de movimiento que muchas veces no es tan grande que el del propio cambio climático. Bueno, esto nos está llevando a que posiblemente las acciones de conservación del futuro estén más en una línea, que es lo que ahora se está poniendo, se llama translocación asistida. Habrá que ayudar a las especies a moverse, porque el cambio climático es tan rápido que ellas por sí solas no podrán. Podemos construir corredores y es lo que hay que hacer, porque algunas sí son capaces de moverse por ellas, pero otras no van a tener esa capacidad de dispersión y habrá que ayudar, empezar a movilizar unas especies u otras. Es una práctica que ya en el Teide nosotros lo estamos haciendo. Algunas especies muy amenazadas que tenían menos de 200 ejemplares en la zona sur del parque, las hemos trasladado a la zona norte y afortunadamente lo hemos hecho porque sus localidades de origen ya han desaparecido y hemos conseguido especies que tenían 200, 300 ejemplares a tener ahora 4 o 5.000. Bueno, eso que allí se está experimentando en una estrategia de gestión puede ser, posiblemente sea la pauta que va a gobernar la gestión de conservación en el futuro. Como quiera que sea, lo que está claro es que las gestiones de conservación parece ser que deben ser cada vez más intervencionistas, más activas. Ya no vale aquellas políticas de conservación del pasado que decíamos, deje que la naturaleza se recupere sola. No, ya no vale. Ahora no podemos dejar que la naturaleza se recupere solo porque las cosas van a gran velocidad. Y aún así hay casos difíciles. Este, por ejemplo, es Cunquelieya, que es una planta que vive en la costa de la Guancho. En esos acantilados vive a expensas del álido marino y es una zona que está calentando mucho. Lo lógico sería que las especies empiecen a ganar altura y se van desplazando hacia el interior buscando zonas más frescas. Pero es que depende del álido marino. Si depende del álido marino y se aleja de la costa, pierde esa influencia y se metería en una trampa, ¿no? O sea, hay situaciones, hay especies que están realmente entrampadas, no tienen capacidad de adaptación, habría que buscar otras zonas de la costa si es que existen, y moverlas por ese lugar. Pero fíjense que toda mi presentación va en la línea de que hay que actuar, hay que mover, hay que buscar, hay que investigar y hay que
procurar reubicar la matriz de las especies para que puedan encontrar situaciones más adaptadas a sus condiciones naturales. Las olas de calor que se dan aquí, ahora se están dando también en la península recientemente, pero que en Canarias llevan mucho tiempo, son impactos momentáneos que nos permiten visualizar lo que va a ser el futuro. No solamente producen el aumento de incendios, sino también ayudan a esa traslación de especies a nivel global. Ya no estamos hablando de la isla. Las olas de calor hacen que muchas especies africanas entren desde el norte de África, entren a Canarias. Hay especies que eran raras, patos del norte de África, esa mariposa que ustedes ven ahí, que es Cynthia corvi, una mariposa que viene por miles cada vez que hay una ola de calor y invade prácticamente la isla. Y también se está avanzando desde el sur hacia el norte. Hay especies tropicales que están llegando a Canarias. Son especies que la banda tropical se está ensanchando. La prueba más evidente de que se está ensanchando la hemos vivido con la última tormenta tropical que casi impacta sobre Canarias, con un recorrido inédito que no había pasado nunca. Pero bueno, dentro de la banda tropical hay las cosas y en algún momento, pues, cada vez que eso ocurre, pues las especies van avanzando de sur a norte y cada vez que hay una ola de calor, pues avanzan de este a oeste hacia Canarias. Acabo con esta imagen, que a mí me gusta mucho porque es uno de esos visitantes que nos ha llegado en las últimas décadas, un malradijunco etéreo. Es un pájaro precioso, como ven, tiene un vuelo lindísimo, completamente tropical, propio de la zona esa de Cabo Verde, Senegal, por ahí. Y hace unos años, pues, nidifica en Canarias. Llegó esporádicamente y aquí se asentó. ¿Cómo llamamos a eso? Es una especie exótica, no porque ha llegado por sus propios medios, pero es que ha llegado promovida por el calentamiento, y el calentamiento es antropogénico, entonces es exótica, no es exótica, ¿no? Bueno, hay un debate sobre eso. Nosotros lo llamamos especies criptogénicas, que quiere decir especies que no sabemos si son exóticas o no son exóticas o son asilvestradas, pero lo cierto es que está enriqueciendo la fauna y flora de Canarias, y eso obviamente es un factor que empieza a comprimir el nicho, el espacio donde viven las especies autóctonas. De modo que tenemos dos problemas. Uno, el nicho del espacio donde viven las especies autóctonas se está transformando, y dos, ese nicho se está reduciendo por la llegada de estas especies criptogénicas o también las especies exóticas. ¿Qué duda cabe? Que es la conclusión a la cual yo quiero llegar, que ante este escenario la mejor manera de enfrentarlo, y creo que será el desafío de los técnicos que trabajan en conservación en las próximas décadas, es con una gestión activa, cada vez más activa. Ya no vale aquella gestión pasiva del pasado, ahora hay que intervenir en el terreno y empezar a recomponer la matriz que está viendo afectada. Muchas gracias.